Muchísimas gracias por la invitación y para mí realmente es un placer y un honor estar hoy aquí con ustedes para hacer una sensibilización sobre precisamente el raquitismo porque creo que fundaciones como las de ustedes buscan visibilizar estas enfermedades que ya deberíamos tratar de buscar un nombre que, digamos, no sea como huérfanas, porque es que ellas ya hoy tienen muchas formas en las que las podemos visibilizar y justamente a través de estas estrategias educativas de fundaciones como las de ustedes, podemos mostrar que tienen unas necesidades que necesitamos, por así decirlo y redundante, satisfacer para mejorar todavía su calidad de vida de manera integral. Justamente vamos a hablar acerca de esta patología y voy a tratar de en estos próximos 30 minutos de hacer un resumen muy claro, conciso y sobre todo práctico de la misma. La hipofosfatemia ligada al cromosoma X es uno de los trastornos del metabolismo fosfocálcico más frecuentes dentro del espectro de las causas genéticas del raquitismo como tal. Más o menos podemos tener prevalencias de 1,7 a 5 aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Esas son estadísticas a nivel mundial. Ya vamos a mostrar algunas estadísticas puntualmente de Colombia. Y sin duda alguna, valga la redundancia, es una herencia ligada al cromosoma X y veremos dentro de poco en una slide que tiene básicamente como el patrón mendeliano de la herencia ligada al X, lo que esto quiere implicar y los riesgos que hay eventualmente de tener una posible herencia asociada al mismo. Hay un gen implicado, una variante alterada de este gen llamado FEX, pues va a alterar esa función de supresión de una proteína especial llamada el FGF23, que básicamente va a tener unas funciones importantes, pero resalto principalmente la pérdida de fósforo por orina, que es, por así decirlo, la responsable de todo el fenómeno fisiopatológico de la enfermedad. Aquí podemos observar el patrón de herencia mendeliano asociado a la enfermedad. Podemos observar aquí con claridad que yo puedo ser un padre afectado o una madre afectada y por lo tanto, como se trata de una herencia ligada al cromosoma X, sabemos que los padres solo tienen un cromosoma X, las madres van a tener dos cromosomas X. Independientemente de eso, tener un gen alterado ya automáticamente nos da síntomas de la enfermedad, es decir, voy a tener síntomas asociados. Pero entonces la implicación está aquí específicamente relacionada con cómo lo heredo. Sin duda alguna, un padre afectado solo podrá dar el X a todas sus hijas, ¿cierto? Sí, hijas, es decir, a las mujeres. Por lo tanto, un padre afectado siempre va a tener hijas enfermas, hijas afectadas con la enfermedad. Mientras que una madre afectada, como ella tiene dos cromosomas X, ella puede darle un cromosoma X a un varón o a una hija independientemente y por lo tanto el 50% de sus hijos varones o el 50% de sus hijas mujeres pudiesen eventualmente ser afectadas basados en este patrón. Algo muy particular que sucede con esta patología es que muy a pesar de que en una misma familia haya una misma variante patogénica, es decir, hay un mismo gen o una misma variante que esté alterada, podemos tener en la misma familia diferentes manifestaciones, desde personas que tienen una patología de un curso mucho más agresivo que otras, y eso habla obviamente de esta expresibilidad variable de la enfermedad. Ahora bien, si no tengo padres enfermos, también puedo tener la enfermedad porque existen casos que llamamos de novo, que son casos esporádicos que pueden ocurrir incluso hasta en un 30%. Entonces esto es muy importante porque a veces decimos, no, yo no puedo tener un raquitismo hereditario porque en mi familia nunca ha existido la enfermedad y realmente a veces también tenemos variantes de novo que pueden existir en personas que nunca habían tenido un antecedente familiar en su familia, en sus hermanos, primos, abuelos, etcétera. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí resumimos un poco lo que sucede con esta variante del gen FETS, que justamente a nivel de los osteocitos se va a alterar justamente esa producción del FGF23 que va a empezar a producirse de manera anormal y esto lo que va a causar es justamente esa pérdida de fósforo, es decir, va a causar una fosfaturia importante y como sabemos el fósforo es un mineral fundamental en la formación del hueso y de muchas otras cosas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, también tiene funciones energéticas,
funciones anabólicas, demasiadas funciones tiene el fósforo y que nosotros lo digerimos básicamente por la dieta, alimentos como el pescado, los derivados lácteos, entre otros. Además de eso, ese FGF23 va a hacer que a nivel del intestino tengamos una disminución de la absorción de la vitamina D, que básicamente también va a tener unas funciones importantes favoreciendo la absorción del fósforo a nivel del tracto gastrointestinal. Y todo esto finalmente lo que va a llevar es que haya una mineralización ósea defectuosa a nivel también, no solamente de los huesos y también de los dientes, porque básicamente va a alterar todo lo que es el esmalte del diente. Por eso hablamos de algo que se llama odontomalacia. Anteriormente se conocía que era un raquitismo resistente a la vitamina D, pero gracias a que hoy se conoce el fenómeno fisiopatológico de la enfermedad, ya sabemos que no se trata de un raquitismo resistente a la vitamina D, que hace parte de un grupo importante también de causas de raquitismo, sino de un raquitismo hipofosfatémico y lo veremos más adelante en la clasificación de los raquitismos. Aquí podemos observar lo que ocurre de manera fisiológica a nivel del hueso. Este osteocito sano va a producir niveles normales de FGF23 y que esto va a permitir que a nivel renal pues haya una absorción normal del fósforo, es decir, una reabsorción del túbulo renal a la sangre nuevamente del fósforo que como habíamos hablado anteriormente, se excreta principalmente por el riñón en un 70 o un 80% a través de dos canales importantes que van a ayudar a que se reabsorba, es decir, que regrese a nuestro cuerpo a cumplir las funciones fisiológicas, que son los NAPIs 2A y 2C. Fósforo, por así decirlo, en sangre se mantenga dentro de rangos de referencia normales. Pero cuando ocurre esa variante patogénica en el gen FETs, el SFGF23 se va a expresar de manera anormal y esa sobreexpresión de ese FGF23 lo que va a hacer justamente es bloquear esa expresión de esos canales nápidos A y nápidos C y esto justamente lo que va a hacer es no permitir esa reabsorción normal del fósforo y por lo tanto, ese fósforo se va generando todo el fenómeno fisiopatológico que mencionamos anteriormente. Entonces, al tener ese exceso de FGF23, justamente el que permite esa reabsorción del fósforo no va a funcionar de manera adecuada y por lo tanto esto va a hacer que nuestros pacientes mantengan niveles de fósforo alterados y bajos, que explica todos los fenómenos fisiopatológicos de la enfermedad. Hablemos un poco de epidemiología, hablemos de datos en Colombia. El Instituto Nacional de Salud, a través de un sistema de vigilancia epidemiológica llamada Civigila, más o menos tiene hasta el momento, desde el 2016 hasta la fecha, la semana 15 del año 2026, que es más o menos finalizando el mes de marzo, aproximadamente 229 pacientes identificados a nivel de todo el territorio nacional con raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X. Como ustedes se pueden dar cuenta, entre el 2016 y el 2018, la aparición de casos era muy poca. Luego del 2018, a través de diversas campañas educativas realizadas por asociaciones científicas, COLED, entre otras, empezaron a aumentar de manera importante los casos, manteniendo promedios anuales entre 25 a 37. Esto es lo que se tenía hasta la semana 15, que es finalizando el mes de abril del 2026, mostrándonos obviamente que estamos cada día identificando de manera importante pacientes para mejorar obviamente su abordaje integral. Y aquí lo comparan básicamente con una enfermedad como la enfermedad de Fabry, pero podemos darnos cuenta que claramente esto ha mantenido, por así decirlo, un promedio aproximado en el tiempo. Esperemos a ver cómo termina el 2026, pero entre más pacientes se puedan identificar, probablemente mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos va a ser fundamental y relevante. Aquí podemos observar también desde datos estadísticos del Instituto Nacional de Salud que los principales casos por lo general están en mujeres en un 70%, en hombres aproximadamente en un 30% y el principal grupo etario, por lo menos en un 50% de los casos, va a estar conformado por pacientes en edades pediátricas donde predominantemente están entre los 5 y los 9 años, pero miren que ya estamos identificando pacientes desde muy temprano, por así decirlo, ayudas desde el punto de vista de antecedentes familiares o los datos clínicos a través de la capacitación de médicos de atención primaria en salud nos están permitiendo llegar de manera más oportuna a identificar casos en grupos etarios por debajo de los 5 años. En adultos, pues obviamente la notificación ha caído un poco, pero recuerden también que muchas de las notificaciones de adultos pues ya vienen de niños
que fueron identificados anteriormente y que obviamente pasan a la vida adulta. Por eso es importante identificarlos tempranamente, porque el impacto que yo puedo hacer en la infancia pues va a marcar definitivamente todas las repercusiones clínicas que puedo tener en este paciente. Y si hablamos específicamente de departamentos, se ve que las grandes ciudades como Bogotá, el departamento de Antioquia con su ciudad Medellín, Cali, en el departamento del Valle del Cauca, pues tienen la gran mayoría de los casos identificados y quisiera como ya hacer un llamado de atención a todos los demás departamentos, porque seguramente en sus ciudades, en sus regiones también lo puede haber, pero probablemente en regiones apartadas donde de pronto la educación no alcanza a llegar, es posible que hayan pacientes que no hayan sido identificados y probablemente es allí donde tenemos que seguir haciendo énfasis desde las asociaciones científicas, desde las fundaciones de pacientes, sobre todo a través de estrategias como ese tipo en que muchas personas se puedan conectar, pero también pensar en estrategias como la radio, que sabemos que llega a todos los rincones de nuestro país. Entonces, creo que es un llamado para que podamos seguir sensibilizando sobre esta enfermedad. Hablemos un poco entonces de las manifestaciones clínicas de estos pacientes. Recuerden que hay tanto enfermos adultos como enfermos pediátricos. Vamos a hablar inicialmente de los enfermos pediátricos y empezamos de arriba hacia abajo, donde podemos resaltar principalmente la craneosinostosis, que es por así decirlo, el cierre prematuro de las suturas a nivel del cráneo, la frente prominente que estos pacientes pudiesen tener, la presencia de abscesos dentales o de caries importantes en los pacientes una vez tengan la dentición, que aproximadamente empieza a ser un recambio alrededor de los 5 años, pero podemos verla desde muy tempranas edades, la talla baja desproporcionada y las deformidades a nivel de los miembros inferiores. Eso sin duda alguna nos debe hacer pensar de que algo está sucediendo en nuestro paciente pediátrico y que pudiésemos estar frente a un raquitismo. Aquí las manifestaciones entre ellos son muy parecidas, pero resaltamos en los raquitismos epifosfatémicos ligados al cromosoma X, aparte de los que mencioné, los abscesos dentales que probablemente nos ayudan a diferenciarlo un poco del resto de los raquitismos, donde probablemente esto no es tan frecuente. Si vamos a los pacientes adultos, y esto digamos también empezando de arriba abajo, podemos tener pérdida auditiva y esto es importante porque sabemos hoy a través de las diferentes guías que tenemos hoy, que estamos ya culminando una actualización de la guía nacional en Colombia, que podemos desde los 8 años ya tener manifestaciones de pérdida o de alteraciones en la audición. A nivel de la columna pudiesen haber estenosis a nivel de la columna, sobre todo a nivel de la columna cervical, mostrándonos alteraciones justamente a nivel del bulbo raquídeo, entre otras. Osteoartrosis temprana que nos hace limitación, obviamente, para las actividades físicas del día a día. La osteomalacia y las pseudofracturas y las entesopatías que requieren obviamente un manejo por ortopedia y reumatológico de manera importante. Como pueden darse cuenta, esto es importante de la calidad de vida y de la vida, sobre todo funcional, por la limitación y muchas veces requieren el uso de apoyos como muletas, caminadores e incluso en ocasiones sillas de ruedas. Diagnosticar a tiempo y tratarlas oportunamente mejora sin duda alguna la calidad de vida. Y aquí les muestro, por ejemplo, algunas de las radiografías donde podemos observar la alteración en la curvatura del fémur, la tibia y el peroné, que da esa imagen de Jen que también llamamos rodilla apartado y piernas juntas o pies juntos. Ustedes pueden observarlo en esta fotografía, que es una manera a veces muy coloquial que podemos encontrar en algunas formas de referirnos a estos pacientes y a veces, como todos en la familia pudiesen eventualmente tener algunos cambios relacionados con eso, lo normalizamos, pero sabemos que claramente tener una desviación en las extremidades inferiores no es normal y debe llamar nuestra atención. Por lo tanto, es importante en este tipo de pacientes buscar estrategias de diagnóstico como las estrategias metabólicas y radiográficas como las que estamos viendo en este momento. Sabemos también que existen herramientas desde el punto de vista radiológico como el score de raquitismo, que básicamente a través de una radiografía de rodillas y de muñecas y poder establecer esas alteraciones como el deshilachamiento o la irregularidad de las metáfisis distales de los fémur o tibia y peroné, pues podemos estar ya sospechando una especie de raquitismo que tendríamos que clasificarlo desde el punto de vista metabólico. Este es el score de severidad de raquitismo. Esto nos muestra justamente los cambios que les había mencionado anteriormente, mostrándonos que solamente con hacer la radiografía de muñecas y rodillas
va a ser más que suficiente y según la afectación que tenga, pues vamos a darle un puntaje. Esto normalmente lo hace radiología, en general debería hacerlo radiología, por así decirlo, y esto nos permite obviamente identificar el compromiso o severidad que tiene el paciente y a partir de aquí mostrarnos un punto de partida para hacer una comparación con la terapia que tengamos. El otro tema importante es el tema de alteraciones en los huesos. Como podemos darnos cuenta, los pacientes pueden tener abscesos endodónticos espontáneos en los dientes primarios, a veces incluso sin caries o sin antecedentes de trauma. Podemos ver ese esmalte debilitado, esa pérdida importante de la mineralización a nivel del diente y obviamente la pérdida de dientes a veces de manera traumática que también pudiese eventualmente generarnos algunas alteraciones y accesos importantes. Eso también se presenta en los adultos, donde hay pérdida ósea alveolar o periodontitis severa con pérdida progresiva de estas piezas dentarias. Incluso muchos pacientes a tempranas edades, por así decirlo, hemos tenido y conocemos casos por estudios en los que estamos participando de pacientes que a los 50 años ya tienen prótesis completa porque perdieron todos sus dientes a raíz de múltiples abscesos y el compromiso dentario asociado a la enfermedad, lo que hace obviamente que tengan una afectación importante de su calidad de vida. Como les mencionaba, esos síntomas pues pueden tenerlos muchos de los raquitismos que tenemos y sabemos que los podemos clasificar en formas adquiridas, hereditarias o según la afectación del mineral en calciopénicos o fosfopénicos, dependiendo de cuál de ellos esté alterado. Entonces, haríamos ahí un cuadro que se está dividido en cuatro opciones, donde podemos tener formas adquiridas tanto con deficiencia de calcio como con deficiencia de fósforo, o formas hereditarias que pueden estar asociados a la vitamina D o a los raquitismos hipofosfopénicos como está ligado al cromosoma X. Observen que en ese grupo de los hereditarios fosfopénicos se resalta principalmente el raquitismo ligado al cromosoma X como el principal o el más hereditarios, y dentro de los adquiridos, el calciopénico de deficiencia de vitamina D es el más frecuente de todos los que tenemos, que básicamente va a estar asociados a deficiencias nutricionales. Pero el espectro es muy grande y a veces puede ser un poco complejo diferenciarlos, pero sabemos que con unos exámenes como fósforo, la fosfatasa alcalina, la paratormona, la vitamina D25, la 1,25 hidroxivitamina D, podemos hacer una diferenciación de todos estos tipos de raquitismo. Y resaltemos que en el raquitismo fosfatémico ligado al cromosoma X, por lo general vamos a tener un fósforo bajo que, como pueden darse cuenta, está bajo en casi todas las otras formas de raquitismo, excepto que en algunas ocasiones en los calcios deficientes o los dependientes de vitamina D va a estar en algunas ocasiones normal. Siempre la alterada, por lo general la PTH está normal o ligeramente elevada y por lo general la vitamina D está completamente normal. Estos son algunos de los aspectos que nos deben hacer pensar que estamos frente a un paciente con un raquitismo fosfatémico ligado al cromosoma X, más aún cuando tenemos obviamente un familiar enfermo y creo que eso es relevante. También debo conocer los valores normales de fosfatasa alcalina, calcio y fósforo en nuestros pacientes. Y esa es una imagen tomada de la primera publicación que se hizo en Colombia sobre raquitismo fosfatémico ligado al cromosoma X, donde en ese consenso de expertos pues se hizo una revisión exhaustiva de la literatura y una discusión con un panel de expertos nacionales e internacionales donde se definió las tablas de normalidad de los valores de calcio, fósforo y fosfatasa alcalina, sobre todo porque en pediatría los niños tienen valores de referencia diferentes a los adultos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de poder hacer el abordaje diagnóstico. Y aquí podemos observar que el fósforo va a estar bajo, la fosfatasa alcalina está bajo. Nosotros en Colombia podemos hacerlo a través de el programa de pacientes, el FGF23. Sin embargo, no necesariamente es una necesidad pues, de tenerlo como una prueba diagnóstica. Vamos a demostrar que ese fósforo que se está perdiendo es a través del túbulo renal, a través de esta fórmula que es la tasa máxima de reabsorción tubular de fósforo para el filtrado glomerular. El calcio por lo general está normal y la PTH por lo general está normal, y esto básicamente nos ayuda a poder determinar ese diagnóstico de raquitismo. Esto refleja justamente esa alteración del FGF23 que básicamente va a bloquear ese transportador NAPI2A y NAPI2C que va a hacer justamente que esa fósforo en orina se excrete de manera normal, elevando obviamente esa tasa de reabsorción tubular o poniéndola en un valor de referencia anormal
haciendo esto un indicador importante de la pérdida de fósforo en nuestros pacientes, explicado justamente por ese exceso de FGF23 que permite esta expresión a nivel del túbulo proximal. Y esta tabla bioquímica que está acá nos permite diferenciar tres condiciones importantes. El raquitismo asociado a deficiencia nutricional, donde es muy marcada la elevación de la PTH y donde generalmente, además del fósforo, el calcio también está bajo. La reabsorción tubular de fósforo en estos pacientes, pues porque no se trata de un raquitismo fosfatémico, va a estar completamente normal. Y en el síndrome de Fanconi, donde vemos que también el fósforo puede estar bajo, nosotros aquí tenemos una diferenciación importante porque además los pacientes presentan glucosuria y también presentan un bicarbonato bajo, lo que habla también de acidosis metabólica y ya los cambios que ya habíamos hablado anteriormente del XLH, donde vemos el fósforo bajo y el FGF23 alto cuando lo tengamos disponible. Esto nos permite hacer una diferenciación de estas tres situaciones que vemos en la práctica diaria. Entonces, si yo tengo un paciente con sospecha, vamos a hacer este árbol o este flujo diagnóstico. Tengo raquitismo, alteraciones del fósforo bajo, voy a revisar mis niveles de paratormona, están altos, me voy probablemente más por un raquitismo calciopénico, por lo tanto ya debería haber completado esa lista de chequeo de calcio, ese calcio debe estar bajo en este paciente. Pero si además en ese examen de orina yo encuentro que tengo proteinuria o glucosuria, pues voy a pensar más en un síndrome de Fanconi. Y obviamente si tengo un FGF23 alto, pues va a ser el diagnóstico de XLH, más aún si tengo antecedentes familiares. Esto básicamente nos permite hacer diagnósticos diferenciales desde el punto de vista bioquímico. Hablemos un poco entonces de las terapias. Hoy sabemos que hace mucho tiempo, y podríamos decir que hasta el 2018, era la terapia que podíamos tener disponible hasta el momento en nuestros pacientes pediátricos. Esa terapia convencional estaba dada por dosis altas de fosfatos orales, que eran preparaciones magistrales que anteriormente requerían el trámite a través de algo que llamábamos NOPOS, que ahora se llama MIPRES, y la vitamina D activa a dosis muy altas, con esquemas de tratamientos de cada 6 horas que a veces generaban muchas dificultades con la adherencia. Lo que buscábamos con estas estrategias era básicamente aumentar esas necesidades de dar fósforo para poder suplementar esta deficiencia importante. Sin embargo, generalmente cuando hacíamos esto, como el fósforo estaba elevado, esto indirectamente también aumentaba la producción del FGF23, puesto que cuando ellos sentían esta alteración, pues lo que hacían era tratar de hacer más fosfaturia para eliminar la meta de esto había sido aumentar los valores de fósforo cuando teníamos la terapia convencional, es más, nunca se lograba realmente, llevando además por dosis altas que a veces teníamos que utilizar en estos pacientes a importantes eventos adversos como gastritis, malestares gastrointestinales, hiperparatiroidismo secundario o nefrocalcinosis, que es el depósito de calcio a nivel de la médula renal. Con el advenimiento de la terapia convencional, que más o menos podríamos decir que llegó a Colombia alrededor del 2018, sabemos que la terapia Buruzumab es una terapia dirigida a través de un mecanismo de acción que es un anticuerpo monoclonal que va a bloquear ese exceso de FGF23 y esto lo que va a hacer justamente es que al bloquearlo permitirá la reabsorción tubular normal del fósforo a nivel renal y a nivel gastrointestinal porque va a permitir también la expresión de la vitamina D y la reabsorción de fósforo a nivel gastrointestinal por esta expresión de la vitamina D a nivel intestinal. Esto va a generar obviamente unas metas importantes a nivel del control metabólico, que sería controlar o normalizar fósforo, tasa de máxima de reabsorción tubular de fósforo y fosfatasa alcalina, mejorando además los desenlaces a nivel radiológico y de la calidad de vida de nuestros pacientes, y es considerado hoy por múltiples guías como el tratamiento ideal o de primera elección en pacientes por encima del año de edad, en pediatría por lo general y también en adultos que tengan algunas condiciones importantes. Aquí en esta diapositiva básicamente mostramos ese mecanismo de acción que básicamente, como ustedes se pueden dar cuenta, en un hueso que está enfermo por esa variante patogénica del FES, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear este FGF23, permitiendo que a nivel del intestino permita la expresión de la alfa-1 hidroxilasa, permitiendo la absorción del fosfato y de por así decirlo, la presencia de la 1,25 vitamina D, que es la forma activa, favoreciendo la absorción de fosfato, y a nivel del NAPI2A y NAPI2C también este bloqueo permitirá que se disminuya la excreción, normalizando los valores de fosfato y por lo tanto esto va a mejorar la mineralización esquelética.
Como pueden observar, esto va a permitir justamente que se favorezca la recuperación de nuestros pacientes porque estamos atacando per se la fisiopatología de la enfermedad. Esto es más o menos la dosis de tratamiento en los pacientes pediátricos. Iniciamos con una dosis de 0,8 miligramos por kilo cada 15 días, a diferencia de los adultos que por lo general se inicia entre 0,8 a 1 miligramo por kilo cada 4 semanas con una dosis máxima de 90 días. Una vez que se haya iniciado el tratamiento, por lo general entre las día 7 y el día 14, hacemos exámenes metabólicos óseos, sobre todo para evaluar cómo está el fósforo, la fosfatasa alcalina, entre otras, para evitar obviamente aumentos importantes de fósforo. Y ya después de ahí hacemos monitoreos entre cada 1 o 3 meses, dependiendo de cada caso. Lo que vemos de manera temprana es que durante esas primeras 2 semanas el fósforo se aumenta y la tasa máxima de resolución tubular de fósforo se va a normalizar justamente porque estamos bloqueando la fisiopatología de la enfermedad y a mediano plazo lo que vemos es una normalización de la fosfatasa alcalina con los desenlaces clínicos que mencionaremos más adelante. Este es un estudio del tratamiento con Burusumab a 160 semanas, es decir, un poco cercano a 3 años larguitos, donde podemos observar en azul los pacientes que tienen Burusumab y que lo empezaron desde tempranas edades. Vemos aquí básicamente desde principios del tratamiento cómo se normaliza este manejo en esos pacientes y se mantiene durante todo el tratamiento, incluso hasta finalizar este seguimiento hasta la semana 160. 96% de los pacientes alcanzan un valor de fósforo normal, 92% de los pacientes normalizan la tasa máxima de resolución tubular de fósforo y hasta el 75% a la semana 160 tenían unos valores de fosfatasa alcalina normales dentro de sus referencias, porque obviamente dependerán de algunas condiciones adicionales de los pacientes. Esto es importante porque nos demuestra la seguridad del tratamiento y la efectividad y las metas que se buscan cada vez que nosotros colocamos un tratamiento biológico. Aquí quiero resaltar algo importante y es que estos pacientes van a requerir un tratamiento multidisciplinario. Y aquí ponemos 3 edades importantes: la edad pediátrica, la edad de transición y la edad de adultez. En cada uno de ellos pues vamos a tener unas metas importantes, en especial en pediatría pues las metas de crecimiento, que son una clave importante desde todo punto de vista. Y también obviamente la integración con especialidades como endocrinología, ortopedia, odontopediatría, trabajo social, psicología, nutrición, que son claves para poder ya hacer un manejo integral de estos pacientes y corregir las deformidades óseas, mejorar la salud ósea, la salud dental también, y tratar en la medida de lo posible de indicar tratamientos quirúrgicos en los pacientes que tengan un control metabólico adecuado para evitar, obviamente, que haya cirugías que no sean efectivas desde ese punto de vista. A medida que esto va pasando, por ejemplo, en la transición, garantizar una adecuada continuidad del tratamiento en los pacientes y también en los adultos. Lo principal es que queremos evitar es las alteraciones a nivel reumatológicos y ortopédicas, como la osteoartritis o el manejo de las entesopatías o las fracturas a las que ya están predispuestos por diferentes factores asociados. Esto nos muestra que los pacientes con raquitismo requieren un manejo integral y que es un manejo permanente y que a largo plazo pues va a dar resultados adecuados si garantizamos este seguimiento de manera importante. Entonces nosotros lo que queremos con estos pacientes justamente es restaurar el equilibrio normal del fósforo a través de las estrategias terapéuticas que ya les había contado. Nosotros, cuando controlamos justamente el fenómeno fisiopatológico, estamos logrando justamente normalizar esos valores de fósforo, normalizar los valores del metabolismo fosfocálcico, que van a permitir que intervenciones ortopédicas se puedan realizar de manera exitosa. Y así, de esta manera, pues corregimos los síntomas en nuestros pacientes, garantizando un manejo integral con todo el equipo multidisciplinario que tenemos. Con esto termino la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. Yo quedo atento a si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. A pesar de que hoy contamos con un mayor conocimiento sobre la enfermedad, muchos pacientes continúan siendo diagnosticados tardíamente. ¿Qué consecuencias puede tener para el paciente recibir un diagnóstico tardío? Esa pregunta es muy importante porque, como lo mencionaba, creo que tenemos que seguir trabajando en ese diagnóstico temprano.
Un paciente que se diagnostique tardíamente, pues va a tener una peor calidad de vida a largo plazo, porque justamente este paciente va a tener un compromiso óseo y esquelético de deformidades muchísimo mayor, que va a limitar, por ejemplo, en un niño participar en actividades escolares. A veces el dolor lo limita simplemente y lo mantiene, por así decirlo, en una actividad sedentaria. Por eso algunos pacientes pudiesen eventualmente tener un riesgo importante de tener obesidad. Y sin duda alguna, lo que más nos puede preocupar también adicional a esto es el tema de la salud ósea. Había mencionado que tengo pacientes en un estudio en el que estoy participando de 45 o 50 años que ya perdieron todos sus dientes y están utilizando prótesis completa, lo cual sin duda alguna afecta de manera importante la calidad de vida. Un paciente que no pueda tener una sonrisa y expresarla de manera espontánea se puede ver limitado desde ese punto de vista, pero también con la alimentación, entre otros. Además, sabiendo que muchas de estas prótesis pueden ser muy costosas. Entonces, yo creo que el llamado de atención acá es hacer un diagnóstico temprano porque justamente lo que queremos es limitar todo lo que pueda afectar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, el principal fenómeno que vemos acá es la afectación de la calidad de vida. Y si bien la pensamos en el paciente, la pensamos en todo su entorno porque ese niño tiene un padre, una madre que tiene obviamente, por así decirlo, que debido a esta dificultad, a este problema, por así decirlo, va a necesitar a veces cuidadores permanentes, uso de muletas, sillas de ruedas, caminadores, que va a hacer que dependa, por así decirlo, de alguien que todo el tiempo esté con él. Entonces, por lo tanto, los padres tampoco podrán trabajar, o por lo menos no todos, a veces trasladarse a ciudades donde presten servicios de atención integrales para cirugías especializadas, lo cual también lleva a un gasto que a veces no podemos medir de manera objetiva basado en eso. Gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta y nos dicen un indicador clínico específico que permita medir que un paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Muy bien, en esa pregunta es importante porque nosotros tenemos indicadores clínicos e indicadores bioquímicos. Desde los indicadores clínicos, los principales que vamos a tener son, por ejemplo, la corrección de las deformidades. Entonces, yo puedo, por ejemplo, en un paciente antes de un tratamiento o desde el momento del diagnóstico, tener una caracterización adecuada de esas deformidades que las puedo tener desde lo que yo puedo como clínico ver, medir, porque hay unas distancias que se llaman distancias intercondilias o intermaleolares que nos va a permitir evaluar el punto de partida antes de iniciar un tratamiento y poder hacer en el tiempo una evaluación nuevamente de ese mismo marcador desde el punto de vista clínico. El otro son los marcadores bioquímicos y dentro de esos está el fósforo, la fosfatasa alcalina, y la tasa máxima de reabsorción tubular, que como ustedes pudieron observar a los pacientes que tenían un tratamiento como el Brusumab, en el tiempo esto iba normalizándose en una gran mayoría de los pacientes. Y la tercera son los marcadores también a nivel radiológicos, porque obviamente nos va a mostrar con las radiografías esos cambios que teníamos en ese punto de partida y los cambios que vemos en el seguimiento en los pacientes basado justamente en los hallazgos característicos del raquitismo, como el deshilachamiento a nivel de las metáfisis distales o proximales, dependiendo si estamos hablando del fémur o la tibia, y también obviamente los cambios de raquitismo que tenía desde el principio comparados con los cambios de mejoría del raquitismo que veríamos en el seguimiento. Gracias, doctor. Bueno, acá hay una pregunta muy particular y dice, doctor, si pudiera dar una sola recomendación a los padres de un niño recién diagnosticado con XLH, ¿cuál sería? La principal, creo yo, que es la adherencia. Eso quisiera que se lo llevaran todos los padres, porque a veces, como les mencionaba, tenemos pacientes enfermos que pueden tener manifestaciones, que pueden tener un curso leve o un curso severo. Y como les mencionaba, la expresividad va a ser diferente en cada paciente, aún en una misma familia, teniendo la misma variante. Pero si yo soy adherente, y adherente quiere decir asisto a mis controles, si me instauran un tratamiento, trabajo con ese tratamiento, pues me adhiero a ese tratamiento periódicamente, entendiendo que a veces tenemos dificultades por los sistemas de salud y me agrada mucho ver que hay personas desde muchas regiones, no solamente de Colombia, sino de muchos países de Latinoamérica, lo cual me llega mucho porque creo que estamos impactando de manera importante en todo Latinoamérica, y tenemos sistemas de salud que pueden ser diferentes o heterogéneos.
Creo que la adherencia, confiar en el equipo de trabajo, preguntar al equipo de trabajo sobre la importancia de continuar ese tratamiento, de los eventos que pudiesen eventualmente presentar disciplinaridad que pudiésemos tener, creo que sería el mensaje más importante que quisiera que se llevaran a casa para que realmente ustedes puedan garantizar en sus hijos un manejo integral y que permita, obviamente, y ustedes también como adultos en un momento dado, tener un manejo integral y que permita mejorar la calidad de vida, porque eso realmente es lo que se busca impactar con esos tratamientos. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta jornada del día de hoy. Lo despedimos con muchísima gratitud